El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido de entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momento, hermanos, por favor. Muy queridos hermanos, hermanas, agradezco su presencia en esta Eucaristía. Me da mucha alegría volvernos a ver en este mediodía, aquí en la casa de Dios, para juntos reflexionar sobre este tercer domingo del Adviento, domingo conocido como el domingo del Gaudete, domingo de la alegría, domingo del gozo, domingo de la esperanza. Pero ¿por qué el Evangelio o por qué el domingo se le conoce como el domingo de la alegría, del Gaudete, de la esperanza? Porque debemos alegrarnos de que ya el nacimiento de Dios está cerca. La vela de color rosa que anunciamos al inicio, el color rosa que tiene como detalle la liturgia, significa esa alegría, ese gozo. Pero a veces da la impresión, hermanos, que aunque la palabra de Dios nos anima, nos motiva a esa alegría, ese gozo, pareciera que los cristianos no nos metemos en ese tono de alegría. No estamos en sintonía con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios el día de hoy nos habla, fíjense bien, de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, el que era duro para predicar. Como nos dijo hace 8 días el Evangelio, raza de víboras. Así lo dijo Juan, porque era gente que no entendía. Sin embargo, hoy Juan está en la cárcel y Juan sigue predicando desde la cárcel, sigue hablándole a la gente, sigue anunciando palabras de esperanza, palabras de fe. Y Juan hoy, desde la cárcel, le pide a 2 de sus discípulos, les dice: vayan a preguntarle a ese hombre llamado Jesús, díganle: ¿eres el que ha de venir o esperamos a otro? El Señor no le dice ni sí ni no, le dice a esos 2 discípulos de Juan, les dice: vayan y díganle
Los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Hermanos, que Jesús es la solución para el enfermo, para el que se encuentra triste, para el agobiado, para el que no le encuentra sentido a la vida. Jesucristo es la solución. Tristemente todavía, a pesar de más de 2000 años que Cristo vino al mundo, todavía hay gente que anda buscando la felicidad y la solución donde no está. Hay gente que todavía tiene ese, llámenle hábito, costumbre de ir a ver a la bruja, al brujo, para que le solucione cosas que Cristo puede solucionar. Cristo es la respuesta a todas nuestras interrogantes e inquietudes. Jesucristo se convierte en la solución del pueblo, en la solución de la gente. El problema es que nosotros, la gente, no somos agudos o hábiles o deseosos de buscar a Cristo. Él es la solución ante nuestras necesidades y nosotros no queremos acudir a la respuesta que es Cristo. Por eso es la palabra de Dios cuando le dice Jesús a los discípulos de Juan: vayan y díganle que yo soy la respuesta a lo que anda preguntando, no tienen que esperar a otro, ya estoy aquí. Por eso él dice: nadie, fíjense bien, nadie hace resucitar los muertos como Cristo, nadie hace hablar a un mudo, nadie hace ver a un ciego. Juan el Bautista, a pesar de ser un gran profeta, nunca hizo un milagro. Hubo discípulos de Juan que cuando fueron a ver a Jesús ya no regresaron con Juan, se quedaron con Jesús diciendo: si esta es la respuesta, ¿qué ando haciendo yo con Juan? Si este es el que me va a solucionar mi vida, ¿qué ando siguiendo a Juan? Y me imagino, yo considero que Juan tuvo que gozarse, porque esa era la misión de Juan: conducir a todos a Cristo. En el mismo Evangelio, la palabra de Dios, hermanos, nos dice, se les anuncia, por eso mismo le dijo Jesús a los discípulos: díganles que les estoy anunciando el Evangelio a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? A veces nosotros pensamos que es la gente que no tiene dinero, que no tiene, o que le cuesta trabajo cubrir sus necesidades. No, la gente pobre, según el Evangelio, es el enfermo, el que tiene pobreza de salud física. Para Jesús, ¿quién es el pobre? El que odia, el que tiene carencias de amor, el que tiene coraje, el que tiene carencias de felicidad, de tranquilidad. Y por eso, a ese que odia, a ese que tiene rencor, a ese soberbio, a ese orgulloso, dice el Señor, también a ese se le está predicando el Evangelio del amor. Que deje esas oscuridades, que abra los ojos y entienda que el Evangelio viene para liberar. Jesucristo es nuestra liberación. Si nosotros pensamos ya en estos días cercanos a celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo, ¿ustedes para qué se reúnen cuando hacen su cena? Y no estoy lejos de decir, hay algunos que se reúnen para tomar vino. Ese es su motivo. Y tú dices, tristemente se reúnen para tomar vino, pero no para celebrar el nacimiento de Cristo. En la misma familia se reúnen. Viene la tía que le cae gorda al sobrino y el sobrino no es capaz de hablar, ni tampoco la tía al sobrino. Y se reúnen, se unen en el amor, se reúnen en la concordia. Hermanos de familia y de sangre que se reúnen ese día y no se hablan a fuerzas. Cenas que son extremadamente hipócritas en muchos casos. Que la misma familia genera esa hipocresía de reunirse, pero de no hablarse, de reunirse, pero no perdonarse, de reunirse, pero no ser humildes, de reunirse, pero no ser sencillos. Por eso en la palabra de Dios dice: ¿de qué te alegras? Alégrate cuando ya aceptaste a Cristo
cuando dejaste que Cristo deje surgir en mí, el perdón, el amor, el hablar, la sencillez, la humildad, ahí sí hay que alegrarse. Pero si yo todavía no acepto a Jesús en mi corazón y esos signos de muerte, de oscuridad que mantengo, todavía no los quiero sanar, ¿para qué celebras Navidad? Muchos de ustedes ya pondrían su nacimiento en su casa. Muchos de ustedes ya colgarían sus esferitas, sus foquitos, su escarcha. Pero no has puesto la sencillez en tu corazón, o yo. No has decidido hablarle al que no le hablas. Seguimos pobres. Y por eso la palabra de Dios el día de hoy, al celebrar esta Eucaristía, dice el Señor: vayan y díganles, pues yo les digo, como dice la palabra de Dios, vino Cristo para perdonar. Vamos a invitarlo. Vino Cristo para hablar con la verdad. Hablemosle. Vino Cristo para ser sencillos. Seamos sencillos. Seamos humildes. Dejemos de ser envidiosos. Hoy la palabra de Dios nos dice que el nacimiento de Cristo es en el corazón de cada hombre y de cada mujer que decide perdonar, que decide ser sencillo, que decide ser humilde. El nacimiento de Cristo no es todo lo que hacemos tristemente, porque el nacimiento de Cristo no es externo, debe de ser en el corazón. Yo les he dicho, ¿quién te dijo que cuando Cristo estaba naciendo, unos estaban chupando? ¿Quién te dijo que cuando Cristo estaba naciendo, otros estaban estirando las bolas de buñuelos? ¿Quién te dijo que cuando Cristo estaba naciendo, otros estaban batiendo el pozol? Cuando Cristo estaba naciendo, era el canto de gloria a Dios en el cielo, de alegría porque la salvación había llegado. Y una pregunta que les dejo para ustedes y para mí: ¿qué te alegra el nacimiento de Cristo? ¿Qué te va a alegrar ahora? Y si por alguna razón hay algo que te tiene que alegrar, por lo menos haz un propósito para esa noche. Háblale al hermano que no te habla. Háblale a tu madre o a tu padre si no le hablas. Háblale al vecino que no le hablas. Perdona al que te ha hecho daño. Deja tu orgullo, tu soberbia, y verás que ese sí es Navidad. Es una buena noticia para el hombre.